Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python. En esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un tercer ejercicio de programación donde vamos a crear clases para ir practicando todo lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Crear una clase llamada persona que tenga como atributos su nombre, su edad, su renta mensual y sus años de servicio en su actual trabajo. La clase debe tener como métodos un crédito de consumo y un crédito hipotecario. El crédito de consumo se entrega solo si tiene más de 24 años, tiene una renta superior a 700.000 mensuales y lleva más de 3 años de antigüedad en su actual trabajo. ¿Ya? Este crédito tendrá un valor aprobado igual al triple de su renta mensual más 250.000. Por otro lado, el crédito hipotecario se entrega solo si tiene más de 25 años, tiene una renta superior a 1.200.000 mensuales y lleva más de 5 años de antigüedad en su actual trabajo. Este crédito tendrá un valor aprobado igual a 12 veces su renta mensual menos 180.000. El crédito de consumo cobra una tasa de interés mensual del 12% y el crédito hipotecario una tasa del 15%. Cada uno de los métodos debe indicar si el crédito está o no aprobado. Si está aprobado, debe mostrar el monto y se debe indicar el valor de las cuotas mensuales a pagar. Además, se le debe mostrar el monto final que terminará pagando dependiendo de las cantidades de tiempo, de la cantidad de tiempo a la que se comprometa a pagar. Por último, crear algunos objetos para probar los diferentes casos de la clase. ¿Ok? Entonces vamos a crear esto. Vamos a crear aquí una clase que se llame persona, ¿sí? Y tenemos que darle algunos atributos. Entonces vamos a iniciar el método constructor, ¿verdad? Init. Y tenemos que poner aquí el parámetro self para autorreferenciar y debemos poner los atributos. Fíjate que como atributos dice que tenemos que tener el nombre, la edad, la renta mensual y además los años de servicio. Años de servicio. ¿Ok? Bueno, una vez que tengamos eso, debemos asignarlo a las variables que vamos a estar utilizando dentro de nuestra clase. Entonces ponemos self.nombre igual nombre, self.edad igual edad. Vamos a poner self.renta igual renta mensual. Vamos a poner self.antigüedad, por ejemplo. Punto antigüedad. Y eso va a ser años de servicio. Años de servicio. Perfecto. Ya tenemos entonces todos los parámetros que necesitamos. Entonces, ahora tenemos que comenzar a analizar los diferentes métodos. Fíjate que tenemos dos métodos. Un método que está asociado al crédito de consumo y un método que está asociado al crédito hipotecario. Entonces, vamos a poner def crédito consumo. ¿Ok? Vamos a poner el parámetro self y vamos a ver cómo tenemos que proceder con este método. Dice acá, el crédito de consumo se entrega solo si tiene más de 24 años, tiene una renta superior a 700.000 mensuales y lleva más de 3 años de antigüedad en su actual trabajo. O sea, se tienen que cumplir estos tres requisitos para que de alguna manera la persona tenga aprobado el crédito de consumo. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a programar aquí con un condicional. ¿Ok? Entonces, aquí dice, a ver, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que tener más de 24 años. Entonces, si self.edad es mayor o igual a 24, ¿verdad? And, a ver, ¿qué más tiene que ocurrir? Tiene que tener una renta superior a 700.000. Entonces voy a poner aquí self.renta mayor o igual a 700.000. And, ¿ok? ¿Y qué más tiene que ocurrir? Bueno, además de tener 24 años, tener una renta mayor a 700.000, debe llevar más de 3 años de antigüedad en su actual trabajo. Entonces, self.antigüedad mayor o igual a 3. Si esto ocurre, entonces inmediatamente la persona va a tener el crédito de consumo aprobado. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí print. eh, Vamos a poner aquí, por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí señor y vamos a poner el nombre de la persona. Self.nombre. Usted
tiene aprobado el crédito de consumo. ¿Ok? Entonces ahí vamos a decirle que sí tiene aprobado el crédito de consumo. ¿Ok? Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, entonces automáticamente la persona no tiene aprobado el crédito de consumo. Por lo tanto, aquí le tenemos que poner un mensaje que diga, señor, usted no tiene aprobado el crédito de consumo. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, ¿qué más debe ocurrir? Bueno, estas son las condiciones, ¿verdad? Para que el usuario pueda adquirir el crédito de consumo. Si el crédito de consumo está aprobado, entonces se le va a tener un valor igual al triple de su renta mensual más 250.000. Entonces, si la persona sí tiene aprobado, debemos calcular aquí crédito, por ejemplo, y dice que el crédito de consumo tiene un valor aprobado eh, básicamente, ¿verdad? Igual al triple de su renta mensual. O sea, 3 por self.renta y después decía más 250.000. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner un mensaje, print, que diga su crédito tiene un valor aprobado de, y vamos a pasar el crédito, para que le diga cuál es el valor aprobado que tiene del crédito. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces aquí ya tenemos programada esa parte. Además, fíjate aquí, dice, el crédito de consumo cobra una tasa de interés del 12%. Obviamente, si un banco nos presta un crédito, nosotros tenemos que devolverle lo que nos preste, pero además el banco nos va a cobrar una tasa de interés. ¿Ok? Entonces aquí dice que en el caso del crédito de consumo nos van a cobrar una tasa de interés del 12%. Dice aquí, cada uno de los métodos debe indicar si el crédito está o no está aprobado. Bueno, eso ya lo tenemos programado, ¿verdad? Y dice, si lo está, se debe mostrar el monto y se debe indicar el valor de las cuotas mensuales a pagar. Además, se le debe mostrar un monto final que terminará pagando dependiendo de la cantidad de tiempo a la que se comprometa a pagar. O sea, aquí, ¿verdad? Cuando la persona ingrese el crédito de consumo, tiene que indicar cuál va a ser la cantidad de cuotas en las que va a pagar. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí una variable, vamos a tener que asociar a esta función una variable que se llame, por ejemplo, cantidad cuotas. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos que decirle el valor de la cuota. ¿Ok? Entonces la pregunta es cómo se calcula el valor de una cuota. ¿Ya? Esto lo voy a ir dejando así con espacio para que aquí pongamos una variable que se llame valor cuota. ¿Ok? A ver, ¿cómo se determina el valor de una cuota? Podemos utilizar las ecuaciones de la ingeniería económica que nos dicen que el valor de una cuota está asociado a lo que se denomina una serie uniforme. ¿Ok? Entonces, para calcular de alguna manera el valor de una cuota, tenemos que utilizar la siguiente ecuación. A ver, la voy a anotar para que la podamos observar. Dice que el valor de la cuota va a ser igual al monto que se presta multiplicado por la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de cuotas que el usuario quiere pagar dividido por 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de cuotas y todo eso menos 1. ¿Sí? Esta es la formulita que nos va a permitir calcular el valor de la cuota. ¿Ok? Esta es una función, una fórmula que viene de la ingeniería económica. La ingeniería económica es una rama de la ingeniería que se enfoca en analizar los diferentes tipos de herramientas básicamente económicas para analizar proyectos y otro tipo de cosas, y entre ellas se estudian los intereses. ¿Ok? Entonces, esta fórmula nos permite determinar el valor de la cuota. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos que poner el valor de la cuota va a ser igual a lo que se va a prestar, el valor del crédito multiplicado por quién. Ya, a ver aquí dice que es igual a la tasa de interés que en el caso, revisemos acá arriba, en el caso del crédito de consumo se cobra un 12%. Entonces aquí vamos a tener que poner 0.12 por 1 más 0.12 elevado a la cantidad de cuotas, ¿verdad? Ahí tenemos la variable cantidad cuotas.
Entonces aquí vamos a elevar a cantidad cuotas y eso se tiene que dividir por 1 más 0,12 elevado a la cantidad de cuotas menos 1. ¿Sí? Esa es la formulita que nos va a permitir a nosotros saber cuál es el valor de la cuota. Entonces ahora esto lo vamos a redondear. Round, le vamos a permitir un máximo de 2 decimales. ¿Sí? Entonces ahora le tenemos que poner aquí, dice aquí, su crédito tiene un valor aprobado de, y aquí vamos a poner un mensaje que diga, usted deberá cancelar el crédito en la cantidad de cuotas que el usuario escoja, cantidad cuotas, ¿ya? Cuotas de, y aquí le vamos a poner el valor de la cuota. ¿Te fijas? ¿Se das cuenta cómo lo estamos haciendo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si el usuario sí tiene aprobado su crédito de consumo, se le va a indicar que sí lo tiene, se le va a decir cuál es el monto aprobado y se le va a decir cuántas cuotas tiene que cancelar y cuál va a ser el valor de cada una de las cuotas. ¿Sí? Si no lo tiene aprobado, simplemente aquí creamos, pasamos un mensaje que diga que no tiene el crédito aprobado. Así de sencillo, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que vayamos poniendo en práctica esto inmediatamente. Vamos a crear una persona, ¿ok? Vamos a crear una persona, vamos a instanciar, ¿verdad? Nuestra clase, que se llame, por ejemplo, José, ¿sí? O no sé, pongamos mejor Daniel. Ya, entonces ponemos persona, ¿ok? ¿Y qué datos debemos pasar? Debemos pasar el nombre, se llama Daniel. Después tenemos que pasar, fíjese, ahí nos dice la edad, supongamos que tiene, no sé, 27 años. Su renta mensual, supongamos que es de, no sé, 900.000. 900.000. ¿Y qué más nos falta? Los años de servicio. Supongamos que lleva 5 años trabajando. Listo. Entonces ahora yo quiero saber, a ver, Daniel, ¿tendrá aprobado el crédito de consumo? Entonces pongo Daniel, punto, crédito consumo, y esto me debería decir inmediatamente si lo tiene o no lo tiene aprobado. Ya, a ver, aquí tenemos un pequeño detalle. Ah, aquí, no, no, acá tengo un detalle porque me faltó poner el parámetro de la cantidad de cuotas. Supongamos que si tenemos el crédito de consumo, lo queremos pagar en 5 cuotas. Ahí sí. Ya, entonces hacemos correr esto. Ahora sí. Dice, señor Daniel, usted tiene aprobado el crédito de consumo. Su crédito tiene un valor aprobado de, esto que está acá, 2.950.000. Usted deberá cancelar el crédito en 5 cuotas de 818.358,71. ¿Se fijan? Estas 5 cuotas fue la cantidad de cuotas que yo puse aquí. ¿Sí? Yo aquí tengo que poner la cantidad de cuotas en la que yo quiero pagar el crédito en caso de que lo tenga aprobado. ¿Ya? Yo entonces, por ejemplo, voy al banco, paso mi nombre, paso mi edad, paso aquí mi renta mensual, mis años de servicio. Entonces a mí me preguntan, a ver, señor, ¿usted en cuántos años quisiera pagar su crédito en caso de o sea, más bien dicho, ¿en cuántos meses, verdad? Esto se trabaja en meses. ¿En cuántos meses usted quiere pagar su crédito de consumo en caso de que lo tenga aprobado? Entonces yo digo, a ver, si lo tengo aprobado, lo quiero pagar en 5 meses. Entonces aquí me dice cuánto voy a tener que pagar cada uno de esos meses. ¿Se fijan? A ver, voy a cambiar aquí un poco los datos. Voy a crear otra persona, ¿sí? Por ejemplo, Javiera, ¿sí? Vamos a crear aquí persona. Su nombre es Javiera. Supongamos que tiene 23 años, tiene una renta mensual de 1.200.000 y lleva 2 años de servicio, ¿verdad? En el actual trabajo. Entonces vamos a poner aquí Javiera, punto, crédito consumo. Y supongamos que si Javiera tiene el crédito aprobado, lo quiere pagar en un máximo de 7 cuotas. A ver, ¿qué nos sale aquí? Dice, acá, dice, señor Javier, bueno, aquí dice señor en este caso, ¿no? Javiera, usted no tiene aprobado el crédito de consumo. O en este caso, no tiene, la persona Javiera no tiene aprobado el crédito de consumo. ¿Por qué no lo tiene aprobado? A ver, ¿cuáles eran las condiciones para el crédito de consumo? Debe tener más de 24 años. ¿Y cuántos años tiene Javiera? Ah, tiene 23. ¿Se fijan? Entonces ahí inmediatamente falla uno de los requisitos que se necesitaban para que Javiera pueda obtener el crédito de consumo. ¿Sí? Aquí, en vez de poner señor, voy a poner aquí señor o señora, ¿verdad?
o señorita, no sé, lo podemos arreglar. Usted tiene aprobado el crédito de consumo. Voy a cambiar un poco de los datos. Aquí en vez de tener 23 le voy a poner 24 y aquí en vez de 2 años de servicio le voy a poner 3. A ver, ahora veamos si Javiera tiene el crédito de consumo aprobado. Ahora dice, señora Javiera, usted tiene aprobado el crédito de consumo. Su crédito tiene un valor aprobado de 3.850.000. Usted deberá cancelar el crédito en 7 cuotas de 843.603,28. ¿Por qué 7 cuotas? Porque yo aquí puse 7. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera, esto inmediatamente, simplemente pasando el nombre de la persona, el crédito que quiere y la cantidad de meses, en este caso, ¿verdad? Em, eh, claro, la cantidad de cuotas que desea cancelar, esto nos va a decir inmediatamente. ¿Ok? Bien, entonces el crédito de consumo ya está programado. Vamos a crear ahora el siguiente método, que sería el crédito hipotecario. Entonces, crédito hipotecario, le vamos a pasar el parámetro self. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí respecto al crédito hipotecario? El crédito hipotecario se entrega solo si tiene más de 25 años, tiene una renta superior a 1.200.000 mensuales y lleva más de 5 años de antigüedad en el trabajo. Ya, entonces eso lo tenemos que comenzar a programar acá. Sí. A ver, ¿qué condiciones se tendrían que cumplir? Si tiene más de 25 años. Entonces aquí pongo, si pongo self.edad es mayor o igual a 25. ¿Y qué más tenía que ocurrir? A ver, tenía que ser mayor a 25, tenía que tener una renta superior a 1.200.000. Entonces, self.renta mayor o igual a 1.200.000. ¿Ok? ¿Y cuál era la otra condición? Que llevara más de 5 años de antigüedad. Entonces, self.antigüedad mayor o igual a 5. Si esto ocurre, la persona tiene aprobado el crédito de consumo. O sea, el crédito hipotecario. Entonces ponemos print F, aquí vamos a poner señor o señora, dependiendo, ¿verdad? Aquí vamos a poner su nombre, self.nombre, ¿verdad? Aquí vamos a poner usted tiene aprobado el crédito hipotecario. Bien, en caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, debemos pasar un mensaje diciendo que no tiene el crédito hipotecario aprobado. Entonces, usted no tiene, ¿cierto? El crédito aprobado. Acá me faltó poner ahí sí. Bien, entonces, supongamos que el usuario sí tiene el crédito hipotecario aprobado. Entonces, ¿qué ocurre? Dice aquí, este crédito tendrá un valor aprobado igual a 12 veces la renta mensual menos 180.000. ¿Ok? Entonces aquí voy a crear una variable que se llame crédito y el crédito aprobado era de 12 veces la renta mensual, o sea, 12 por self.renta y eso menos 180.000. ¿Sí? Entonces le vamos a poner un mensaje donde le vamos a decir cuál es el monto aprobado. Entonces vamos a poner aquí, su crédito tiene un valor aprobado, de, y aquí le vamos a decir de cuánto. Perfecto. Con eso ya le decimos cuál es el monto de crédito aprobado. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos que venir acá. Dice aquí, el crédito de consumo cobra una tasa mensual del 12% y el crédito hipotecario cobra una tasa del 15%. Ah, entonces aquí ya tenemos un pequeño cambio. Cada uno de los métodos debe indicar si el crédito está aprobado o no, eso ya lo hicimos, y si lo está debe mostrar el monto y se le debe indicar el valor de las cuotas mensuales a pagar. Ah, tenemos que calcular ahora las cuotas mensuales. Entonces vamos a poner una variable que se llame valor cuota igual, y aquí tenemos que usar la misma formulita que habíamos usado antes para calcular el valor de la cuota. ¿Ok? Entonces la voy a copiar aquí porque decía que el valor de la cuota era igual al monto prestado multiplicado por la tasa de interés por uno más la tasa de interés elevado al número de cuotas partido en uno más i, ¿verdad? Uno más la tasa de interés elevado al número de cuotas menos uno. ¿Sí? Entonces, vamos a poner eso aquí. Va a ser entonces el valor del crédito por
Vamos a poner aquí, esto es la tasa de interés, que en este caso era del 15%, así que tenemos que poner 0,15 por 1 más 0,15 elevado a la cantidad de cuotas. Ah, ya, entonces nos falta poner esa variable, ¿sí? Aquí tenemos que indicar la cantidad de cuotas, ¿ok? Para que así sepamos en cuántas cuotas el usuario quiere pagar su crédito. Ahí sí, dividido en 1 más 0,15 elevado a la cantidad de cuotas menos 1. Y esto lo vamos a redondear. Permítame borrar esto. Vamos a redondearlo con un máximo de 2 decimales. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces el valor de la cuota, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a mostrar un mensaje que diga, vamos a poner aquí F para un F string y vamos a poner, usted deberá cancelar el crédito en, vamos a poner la cantidad de cuotas, cuotas de, y le vamos a mostrar el valor de la cuota. Y listo. Con eso ya tenemos programado el crédito hipotecario y con eso ya tenemos todo analizado. ¿Se fijan? Entonces tenemos la clase persona con todos sus datos y tenemos dos métodos, uno que está asociado al crédito de consumo y otro que está asociado al crédito hipotecario. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucede. Incluso fíjense aquí voy a hacer un pequeño arreglo. Voy a hacer un pequeño arreglo. Voy a poner aquí unas especies de guiones. ¿Ok? Unas especies de guiones para que esto se vaya como encapsulando de alguna manera. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí y en este también. ¿Sí? Para que se pueda ver visualmente más ordenado. ¿Ok? Ahora sí. Bien, entonces vamos a crear un par de personas. Por ejemplo, vamos a crear a Javier. Vamos a poner esto es igual a Javier con J minúscula, ahí sí. Persona. Y vamos a poner sus datos. Se llama Javier, ¿verdad? A ver, ¿cuántos años tiene? Supongamos que tiene 24. Su renta mensual es, no sé, de 750.000. Y lleva, por ejemplo, 4 años de servicio en su actual empresa. Ya, quiero saber, por ejemplo, si Javier tiene aprobado el crédito de consumo. Y si es que lo tiene aprobado, a ver cuánto debería cancelar por cuota si lo quiere cancelar en 6 cuotas, por ejemplo. A ver, vamos a hacer correr esto y vamos a ver. Dice, señor Javier, usted tiene aprobado el crédito de consumo. Ah, sí, lo tiene aprobado. El valor del crédito es de 2,5 millones, 2,500,000, y deberá cancelarlo, ¿verdad? En 6 cuotas de 608,064. Ah, o sea que Javier sí tiene aprobado el crédito de consumo. ¿Y qué pasará con el crédito hipotecario? Aquí vamos a poner el crédito hipotecario. Supongamos que igual va a pagarlo en 6 cuotas. Dice aquí, señor Javier, usted no tiene aprobado el crédito hipotecario. Ah, Javier solamente tiene aprobado el crédito de consumo, no el crédito hipotecario. ¿Por qué no lo tiene aprobado? Porque a lo mejor alguna de los requisitos que se necesitaban para el crédito hipotecario no están, ¿sí? No se cumple. ¿Te fijas? Así de fácil ustedes pueden ver esto. Aquí podemos poner por aquí entre medio un print de espacio como para que no se vea tan junto. Ahí sí, fíjense, acá tenemos un crédito y acá tenemos el otro. ¿Ok? Bien, vamos a crear otra persona. Voy a poner un print por ahí, un par de print por aquí para que no se nos vea todo tan amontonado. Voy a crear otra persona. Por ejemplo, no sé, Daniela. ¿Sí? Entonces vamos a crear persona. Le vamos a poner sus datos. Su nombre es Daniela. Daniela, ahí sí. Ya, edad va a tener, no sé, 30 años. Su renta mensual es de 1,5 millones y lleva 7 años trabajando en su empresa. Entonces, a ver, vamos a ver. Daniela, ¿tendrá el crédito de consumo aprobado? Y si lo tiene para pagarlo en 5 cuotas. A ver, hagamos correr esto. Dice aquí, señora Daniela, usted tiene aprobado el crédito de consumo. El valor del crédito es de 4,750,000
y deberá cancelarlo en 5 cuotas de 1.317.696. ¿Y qué pasará con el crédito hipotecario? A ver, vamos a poner aquí crédito hipotecario y este lo va a cancelar en 10 cuotas. A ver, ¿qué pasa? Señora Daniela, usted tiene aprobado el crédito hipotecario. Ah, también lo tiene aprobado. Fíjate, tiene los dos aprobados. Su crédito tiene un valor de 17.820.000 y deberá cancelarlo en 10 cuotas, donde cada cuota tiene un valor de 3.550.670. ¿Se fijan? Entonces, así de sencillo, nosotros vamos ingresando personas con los datos y vamos preguntándole al sistema si tienen o no tienen aprobado los distintos tipos de crédito. ¿Te fijas? Y todo eso nosotros ya lo programamos aquí en la clase. Entonces, la clase tiene todo calculado y después nosotros al momento de empezar a instanciar objetos, ya tenemos todo listo. Fíjense que aquí hay algo bastante interesante y esto tiene que ver con una de las características de la programación orientada a objetos que se llama abstracción. La abstracción tiene que ver con cómo nosotros escondemos de alguna manera la complejidad del programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que si tú miras aquí los métodos, fíjate, son bastante complejos, tienen hartas condiciones, un montón de cálculos, pero cuando tú vas a llamar a una persona, cuando tú creas un objeto y quieres saber si tiene o no tiene su crédito de consumo o su crédito hipotecario aprobado, fíjate lo fácil y lo simple que se ve. ¿Te fijas? Tú simplemente pones crédito de consumo y esto te dice inmediatamente si está o no. Como que de alguna manera está escondida toda la complejidad que hay detrás de esta función. Porque si nosotros revisamos las funciones aquí, fíjate todo lo que tiene la función crédito de consumo. Fíjate todas las instrucciones, todas las operaciones, los condicionales, pero eso al momento de instanciar objetos no se ve. ¿Te fijas? Porque nosotros vemos aquí simplemente invocamos el método y listo. Eso es todo. ¿Se fijan? Entonces, eso tiene que ver un poco con este tema de abstracción, de que de alguna manera cuando nosotros usamos programación orientada a objetos, escondemos la complejidad del programa, porque nosotros ahora simplemente empezamos a llamar personas y vemos si tienen o no tienen sus créditos aprobados, pero la complejidad que hay detrás de todas estas funciones, detrás del crédito de consumo, del crédito hipotecario, no se ve, porque está como escondido dentro de la clase. ¿Te fijas? Eso está relacionado con la abstracción, que es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. ¿Ok? Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante, muy, muy bonito, y esta es una manera de programar mucho más interesante que la programación secuencial que nosotros habíamos estado usando antes. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando nuestro ejercicio. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.